que según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, casi la mitad de los ciudadanos reconocieron haber sufrido un intento de estafa a través de alguna de estas vías. Pero ¿cómo podemos evitarlo? Pues vamos a preguntárselo a alguien que sabe muchísimo de esto. Él es Manuel Huerta, presidente de la Asociación Internacional de Víctimas de Fraude. Muy buenos días. Muy buenos días, Canarias, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cuáles son los casos más frecuentes, las situaciones más habituales que se suelen dar? Bueno, pues son muy habituales, sobre todo los intentos de suplantación, suplantando a grandes entidades, como el puesto en el vídeo, por ejemplo, intentando suplantar al banco, porque básicamente toda la cibercriminalidad lo que busca es dinero o unos datos para conseguir dinero de otro sitio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esos intentos, en esa obtención de los datos de suplantación, una de las cosas que se busca es precisamente obtener los datos económicos, porque al final, bueno, pues es muy fácil si tenemos acceso al banco por parte de los cibercriminales, simplemente, bueno, pues recoger el dinero que queremos. Las excusas para ponerse en contacto con alguien o hacerle caer en cualquier tipo de estafa son, bueno, pues de lo más variopinta. Las campañas, hay que tener siempre mucho cuidado con las campañas navideñas, de renta, etc., porque ahí, bueno, pues digamos que está la gente, es más proclive, ¿no?, a caer en este tipo de engaños. A veces, de alguna forma, nosotros nos convertimos también, Manuel, en cómplices porque damos permiso a veces a aplicaciones, a determinadas cosas que nos descargamos en el móvil, damos permiso, digo, para que accedan también a mucha de esa información. Digamos que dejamos expuesto también nuestra propiedad de alguna forma, ¿no? ¿Qué consejos son los más importantes a tener en cuenta en este tipo de casos? Hombre, lo máximo, desde luego el más útil de todos es el sentido común. Sí que es cierto que hay muchas veces que requiere que tengamos cierto tipo de conocimiento técnico para darnos cuenta de determinado tipo de detalles. Por ejemplo, desconfiar de cualquier mensaje que llegue y que tenga ciertos errores de escritura, errores ortográficos o semánticos, inmediatamente es un indicador. Hay que tener en cuenta que ningún banco de ningún país y de ningún tipo va a pedir que confirmemos ningún tipo de dato, ni por mensaje ni por llamada. Ninguno. Con lo cual, en el momento que llegue a cualquier comunicación del banco que pida cualquier tipo de identificador, ya sabemos que directamente es mentira. Entonces, el sentido común muchas veces, bueno, pues nosotros ponemos un ejemplo muy habitual en muchas de las charlas de seguridad que damos, que siempre lo preguntamos, ¿a quién no le ha tocado la lotería en Australia o un príncipe nigeriano le va a donar una fortuna? Evidentemente, si no has salido de Canarias y no has estado en Australia, es muy difícil que te toque la lotería ni de Australia ni de ningún sitio, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, pues ese tipo de cosas que son ya de por sí razonablemente llamativas, pues evidentemente no picar. Además, no dar ningún paso hacia allá, porque en el momento que se vea que existe cualquier tipo de respuesta por parte del cibercriminal, inmediatamente lo que va a hacer va a ser insistir más, porque sabe que hay alguien recepcionando ese mensaje al otro lado y va a continuar. Hablabas antes de la suplantación de identidad, a veces se hace a través de la copia de la tarjeta SIM de nuestro teléfono, pero ¿cómo puede el ciberdelincuente llegar a eso? ¿Cómo puede acceder a nuestra tarjeta SIM? Bueno, simplemente conociendo el número. Básicamente existen grandes filtraciones, lo que nosotros llamamos leaks de información, que bueno, son grandes ataques en los que se roban bases de datos muy grandes, en los que, por ejemplo, a lo mejor tenemos una compañía de seguros, pues tenemos los datos de domiciliación bancaria, el número del teléfono, entonces ya sabiendo el dato del titular, el banco y qué número de teléfono tiene, pues se intenta hacer ese cambio de teléfono, porque el teléfono se utiliza como doble factor de autenticación. Con lo cual, lo que sucede es que cuando vayamos a hacer operaciones bancarias, lo que nos vamos a encontrar es con la doble verificación para autenticar, o bien el cambio de la instalación de la aplicación nueva en el teléfono, o bien para aprobar las operaciones. Por eso los cibercriminales hacen todo ese trabajo de duplicado de tarjetas. Bueno, si tenemos la mala suerte de que nos ocurra, de que nos hacen ese duplicado de tarjeta, ¿en qué nos debemos fijar para sospechar al menos que en nuestro móvil algo no va bien? Generalmente, cuando hacen este duplicado de tarjeta, suelen anular la nuestra. No siempre está funcionando en paralelo. Una de las depende mucho del operador, porque los operadores sí que es verdad que han puesto mucho foco en evitar que esto se pueda hacer, pero aún así hay casos en los que se puede hacer. Inmediatamente, si nos quedamos sin línea y nos dice que directamente estamos sin cobertura
o bien si en línea, inmediatamente hablar con la compañía y consultar si existe ese duplicado. Y una de las cuestiones que es muy importante también es sobre todo llamar al banco, porque bueno, sin teléfono podemos estar unas horas hasta que nos lo reactiven, pero si nos hacen la retirada de fondo va a ser muy difícil volver a recuperarlos. Claro. Ese dato que dábamos, la mitad de la población de nuestro país manifiesta haber tenido alguna vez algún fraude, haber sido víctima de fraude o casi de un intento al menos. ¿Es una cifra muy diferente a la de otros países o estamos más o menos en la media de lo que sucede en nuestro entorno? Bueno, de hecho, si comparamos, por ejemplo, con países en toda Latinoamérica, realmente, bueno, pues nuestras cifras no son tan malas. Lo que pasa es que la obtención económica y la renta media en España tiene un poco más de nivel que en otros países y, evidentemente, va a poner el foco cuanta mayor sea la renta. Hay otro tipo de fraude que también afecta a empresas, que es la suplantación de identidad en los canales de comunicación. Cambian los datos de una factura, el dinero se manda al banco que no es, y eso es uno de los factores delictivos que más está creciendo, pero no solo aquí, a nivel mundial. Sabemos que está creciendo este tipo de delitos, pero ¿se llegan a perseguir? Porque claro, hay otros casos, otros delitos en los que las penas que se imponen pues hacen de alguna manera, o al menos lo que se busca con ellas es disuadir, ¿no?, al delincuente, pero en este caso ¿se persiguen y sobre todo se suele dar con el origen? A ver, aquí hay una cuestión de magnitud. Es muy importante ese dato que dabais de que por lo menos la mitad, bueno, los datos registrados en el Ministerio del Interior indican 782.000 denuncias solo el año pasado. Hay que tener en cuenta que muchos de estos delitos no acaban ni siquiera denunciándose, con lo cual la cifra sería sin ninguna duda superior. La policía realmente con esos volúmenes de ciberestafas pues está absolutamente desbordada. Sí que es verdad que la policía necesita hacer un ejercicio de acumulación para que la magnitud del delito acumulado, es decir, si vamos a por una banda de cibercriminales, tenemos que acumular toda esa comisión de delitos para aglutinarlo en una causa mucho más grande. La policía hace un trabajo absolutamente encomiable y además es muy habitual encontrar noticias de que han desmantelado este tipo de bandas y además los acaban cogiendo con bastante cantidad de dinero. Entonces sí se persigue. El tema está en que no se puede perseguir absolutamente todo por un tema de magnitud. Pues 782.000 denuncias junto con el resto de delitos que existen, pues es una magnitud francamente inabordable. Bueno, en cualquier caso, tener mucha precaución, denunciar en caso de que seamos víctimas de algún tipo de delito de estas características y, sobre todo, aplicar el sentido común también, que no se nos olvide. Manuel Huerta, presidente de la Asociación Internacional de Víctimas del Fraude. Gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, Marta. No.